Hoy 14 de febrero. Hoy es desde la perspectiva de la economía, mundial. Lo que muchos consideran el día de la amistad, el día del amor. Para nosotros, lo que tenemos esta fe, el día de la amistad y el día del amor, lo manifestamos todos los días. Todos los días. Yo entiendo, sí. Pero como siempre así de todo, un comercial, entonces necesitan establecer un día cierra que todo el mundo salga como todos los cabellos de abogado a comprar el regalo para darle a la amiga, la novia. Ahí se van a poner los churubins en el diablo. Es interesante para nosotros saber que nosotros, de una otra manera, vamos contra la corriente. Y cuando decimos que vamos contra la corriente es porque el mundo va por un sentido y va caminando por un sentido. Gracias. Y nosotros vamos como en el sentido contrario. Eso algunas veces nos puede hacer sentir bien, pero para algunos que todavía están nuevecitos y que les afectan esas cosas que se ve como si fuera la masa, la mayoría que practican, nos sentimos como minimizados. Se siente minimizado, ¿no? Personas simple hecho de no participar en algunas prácticas, cosas que realmente no es malo que usted regale, no es malo que usted obsequie algo, un detalle a alguien que usted aprecia. Lo único que tenemos que aprender a diferenciar es que para nosotros es un día especial como este. Son todos los días. Son todos los días. Pues, ese es el tema. El tema de hoy que nos ocupa es la Parashá Mishpatim, que es la porción semanal de la Torá, número 18 del ciclo anual de lectura de la Torá. Y se encuentra en Shemot, Éxodo capítulo 21, verso 21, verso 1 al capítulo 24, 18. Y estamos hablando aproximadamente de 1700 años antes de la era del Mesías, de la llegada del Mesías, 1700 años. La Haftarah está en Isaías 66, Segunda de Reyes, capítulo 12. Y el Brit Hadashah, que es el pacto renovado, mucho el conocido Nuevo Testamento, no hablamos de un antiguo y un Nuevo Testamento, hablamos del pacto renovado, porque el pacto no está abolido. El pacto desde la antigüedad nunca fue abolido, ni será abolido. Yeshua lo dijo claramente. Yo no vine a abolir, sino bien a cumplir. Cumplir. Entonces el pacto renovado es un pacto donde desde una perspectiva y la visión del Mesías, ¿no?, introduce a observar los decretos, las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos, los decretos, de una manera en la cual podamos nosotros poner en práctica. Porque obviamente desde cuando se escribió la Torá,
estamos hablando de un ambiente en un contexto agrícola, un contexto donde ellos estaban en el desierto, venían recorriendo el desierto y no tenían una autopista, no tenían grandes ciudades como rascacielos, no había cine, no había teatro, no había centro comercial, no había donde salir de shopping, no había una red de supermercados, no había nada de eso. Entonces vemos que el contexto por el cual se mueve la Torá es un ambiente agrícola, un ambiente de campo, un ambiente de un lenguaje donde se habla de animales, de crías de animales, de cría también del campo, que se cultiva en el campo, de los frutales. Entonces, todo esa enseñanza, obviamente, se despliega un significado, una connotación, lo llevamos a la práctica de hoy. O sea, ¿qué consiste todas estas enseñanzas y cómo la podemos contextualizar? ¿Cómo podemos traer toda esa enseñanza agrícola a la enseñanza urbana? Obviamente, nosotros vivimos diferente a la gente de Llano, a la gente de Apure, de Guárico, de esa zona de Oriente, de todas esas zonas que son muy bonitas, en la zona del Occidente. Cada uno tiene una característica y una forma de convivencia, las realidades. Pues Caracas se mueve bajo otro parámetro, otro concepto. Caracas es una ciudad netamente consumidora de todo lo que se produce fuera. Se trae a la ciudad y aquí todo compramos lo que se produce en el interior. Entonces las visiones que tenemos cada uno de nosotros, hay ciertas diferencias, ¿no? De ver la cosmovisión del mundo, de la vida, de las relaciones internacionales, de la vida familiar, de la vida individual. Aquí empezamos a entender un poquito algunos dichos, algunos refranes, algunas enseñanzas que tienen su profundo piso agrícola. Aquí se habla mucho de folclore, de leyendas, de cuentos de camino, de anécdotas que tiene cada uno de la experiencia. Pero aquí también nosotros vemos como ciudadanos de esta ciudad. Entonces, esta paracha es titulada Mishpatim. Mishpatim significa decretos. Decretos. Tiene otro significado, otras aplicaciones, pero básicamente es decreto. La paracha Mishpatim significa entonces juicios, sentencias, ordenanzas, decretos. En hebreo es la 18ª porción de la Torá. Esta sección detalla, yo voy a ir avanzando, galopando en esta paracha porque es larga. Quisiera que viera muchos aspectos rápidamente. Si hay alguno que de repente usted se va a quedar con la incógnita, pregúntenle después aparte. Trataré de interrumpir porque tiene bastante, es muy sustanciosa esta paracha. Entonces vamos a hacer un recorrido y unas explicaciones así como que rápidas y cuáles son quizás sus aplicaciones. Esta sección detalla un amplio conjunto de leyes civiles, sociales, penales, incluyendo normas sobre esclavos, daños a personas, propiedades, justicias que regulan la convivencia tras la revelación del Sinaí. Nosotros tenemos un detalle como persona que, de acuerdo a nuestra misión de la vida, la
aplicación de lo que aprendimos en la Torah, actuamos. O algunas veces tenemos el conocimiento, pero no actuamos. La Torah nos manda a nosotros es a conocer y hacer. Pero, como lo dice en los escritos apostólicos, mesiánicos, les he contado como acciones positivas, el entender, hacer lo bueno y ponerlo por obra. Pero mayor el pecado es aquel que, conociendo el bien, no lo hace. Les he contado como un pecado mayor. O sea, te estás reprimiendo a actuar de acuerdo a lo que has aprendido. Te estás limitando tú mismo a actuar de acuerdo a lo que has aprendido. Estás haciendo una cosa distinta a lo que has aprendido. En consecuencia, obviamente, sufrimos consecuencias de sus actos, de esas acciones. En hebreo, mishpatim proviene de mishpat, que implica dar a las personas lo que le corresponde. Implica dar a las personas lo que le corresponde. Primero, justicia, protección o castigo. La persona que ha hecho o ha incurrido en actos que puedan atentar contra la integridad, la vida, el honor de otra persona, tiene su protección, pero también tiene su castigo. Por eso que el Eterno empieza a desarrollar y a divulgar a través de los ancianos, del consejo, de cada uno de ellos, lo que a cada uno le corresponde por sus actos, por sus hechos. Es interesante lo que vamos a ver, porque es cuando nosotros no entendemos qué puede estar ocurriendo en una persona que nosotros observamos, que le va de manera maravillosa. Tiene prosperidad y alcanza muchas cosas rápidamente. Pero también tengo al contrario, personas que cada vez se van hundiendo, se van hundiendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre con estas personas que de alguna manera pueden ser que están en la cresta, pueden ser que están en lo más profundo de la vida? Nosotros hemos tenido momentos de altos y bajos. Todos tenemos altos y bajos. No hay ninguno de nosotros que pueda decir que no hemos fallado, no hemos incurrido cosas que de manera deliberada las hemos hecho mal y después nos damos un golpe en la frente, en la pared, y dicen, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué actué de esa manera? No tenía que haberlo hecho, pero lo hice. Lo hice. ¿Y tú crees que va a quedar impune eso que cometí, que hice en esa infracción? No. El Eterno es un Dios de orden, de justicia, de juicio. Y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Que actuemos en consecuencia a lo que hemos aprendido. En español se traduce comúnmente como sentencia, mishpatim, leyes u ordenanzas. Significado: actúa como un manual de instrucciones para aplicar la justicia divina en la vida cotidiana. Repito, son instrucciones para aplicar justicia, porque nosotros somos llamados a ser justos. Y si hemos sido llamados a ser justos, impartimos justicia también. A nosotros nos corresponde muchas veces ser justo delante de una diferencia, una pugna entre nuestros hijos. ¿Cuántas veces no ha tenido que ser el referee o el mediador entre un conflicto entre un hijo y el otro? Porque tenemos más de un hijo. Hemos tenido que intervenir una y otra vez. ¿Y sabes qué es difícil? Que el otro sienta que tú le estás dando la razón con uno y el otro no es fácil. Por eso que
el Eterno empieza a ordenar la comunidad, el pueblo, con todas estas regulaciones que son necesarias. Porque entonces todo el mundo hace lo que quiere y como le viene en gana. Y parte de haber dado estas instrucciones, aún el mundo sigue a espaldas de ella y poniéndole una traba a esas instrucciones del Eterno, haciendo de su vida, de su nación, de su contexto, un desastre. Cuando vimos, obviamente, el ejemplo de Jacob, con las 4 mujeres y 12 hijos, usted se puede imaginar todo el infierno familiar que se vivió en ese contexto. Y sin embargo, es una familia que se mantiene como un modelo de los patriarcas, que fue una familia disfuncional. Pero a partir de ello es cuando te das cuenta de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, de lo que funciona y lo que no funciona, de lo que es del Eterno y lo que está fuera del orden del Eterno. Entonces, las instrucciones, los mishpatim, una palabra plural, son juicios, sentencias, ordenanzas. Esto nos lleva a pensar a nosotros de que sí se necesitaba hacer un orden. Y cuando ellos necesariamente, como lo dije la semana pasada, ellos podían haber llegado, no sería a la tierra prometida. Pues el Eterno nos pasó por 40 años para que pudieran desaprender las tradiciones, las costumbres que venían de Egipto, para que pudieran aceptar y valorizar, darle la importancia a la Torá que se vive en el Sinaí. Nosotros tenemos que pasar por el Sinaí. Nosotros pasamos, ya salimos de Egipto, hemos venido cruzando el mar de cañas, el mar Rojo, pero necesitamos ir al Sinaí, cada uno de nosotros. Y podemos decirle a Yeshua, intercede por nosotros, habla tú por el Dios y el Padre, para que nosotros podamos hacer, nosotros oiremos y haremos, vamos a decir, pero cada uno de nosotros tenemos que ir de manera figurada, tenemos que transitar por eso. Entonces, mi patín es esa ordenanza. Son los decretos y leyes. En esta paracha específicamente hay 53 mandamientos detallados que abarcan lo siguiente: leyes de la esclavitud. Ellos fueron esclavos y ellos se les está enseñando, el pueblo de Israel se les está enseñando a cómo ahora tratar a los esclavos, porque a ellos lo trataron muy mal. ¿Sabían? ¿Saben que los hebreos lo trataron muy mal ya últimamente? Porque ellos gozaron de muchos privilegios, porque ellos vivían en Gosén, se multiplicaron y allí fueron una gran nación, y los egipcios temían de ellos porque podían ser mucho más que los pobladores de los egipcios. Y sin embargo, dijeron: no, tenemos que esclavizar. Y al esclavizarlo, obviamente, el trato no fue muy bueno. Utilizaron la fuerza, utilizaron el látigo para someternos. Entonces, de la misma manera, ¿va a actuar ese pueblo que fue esclavo? No. Se le está dando ahora una instrucción porque si la persona hace un esclavo de algún miembro de la comunidad, de la nación de Israel, tienen una normativa que obviamente tienen que considerar. Entonces, las leyes de esclavitud son normas sobre la adquisición y la liberación de los esclavos hebreos y extranjeros, buscando la dignidad humana. Aun cuando eres esclavo, eres digno de gozar ciertos privilegios
que ellos no tuvieron en Egipto, pero que ahora ellos como ciudadanos del reino, ellos van a ejecutar. Habla también sobre los daños personales y capitales, reglas contra el asesinato, el secuestro, el respeto de los padres, pena de muerte por golpes o maldiciones o a progenitores, obviamente, porque hay daños que nosotros podemos hacer de manera consciente o inconsciente, occidentalmente. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos cada uno en una situación dada? Muchas veces nosotros las leyes funcionan para uno y para otro. Para uno quizás tienen que buscar un mecanismo para defenderse de una manera más contundente, más fuerte, cuando se levanta cierto enemigo que quiere arremeter. Hay también responsabilidades civiles, daños de perjuicios, leyes de compensación por lesiones físicas. Hay 5 tipos de pagos: daño por dolor, daño médico, venganza y vergüenza, para restituir quizá lo moral de una persona que se ha hecho un mal, quizá dando un testimonio que un robo quite, ¿verdad?, su dignidad. Entonces, hay unos derechos también. También habla de las normas sobre los daños causados por animales. El buey que cornea, los ojos abiertos. Lamentablemente, yo estoy por la calle y no veo ninguna señalización. Muchas personas se han lesionado caminando por una acera y se consigue con tremenda tanquilla que no tiene rejilla. Y se ha ido, y ha caído, se ha fracturado la pierna, el brazo, lo que sea. ¿Y quién paga eso? ¿Quién se hace responsable de esas cosas? ¿Sí? También habla de los derechos de propiedad, regulaciones sobre los robos, compensaciones de los daños, la cosecha, los pastos, los préstamos. Aquí, por eso que el ladrón viene en la noche y hace su fechoría de noche para que nadie lo vea. Pero obviamente cuando el ladrón roba y es visto, la compensación de ese robo tiene que ser mucho mayor. Y eso entra en todo eso. La justicia social, la compensación, prohibición de oprimir al extranjero, la viuda y el huérfano. Establecer esa justicia social y esa compensación dentro de la comunidad es algo fundamental para el equilibrio. Normas sobre los préstamos a los pobres sin cobrar intereses. Por eso que aprendemos que en la comunidad, aquí todavía no llegamos a ese nivel, pero pudiéramos llegar a ese nivel de crear ese clima de seguridad y de confianza, en que la persona pueda confiar y pueda establecer algún tipo de intercambio económico, de negocio, pero eso se tiene que hacer desde la madurez. Aquí nadie puede venir, préstame, calladito, ¿no? Se va a dar calladito y nadie se da cuenta, pero resulta que ha venido alguien y le ha pedido prestado a mucha gente aquí. Y cuando vemos, ¿qué se hizo fulano? Desapareció todo como más. Se lo tragó la tierra. Vino por él, se abrió la tierra y se lo tragaron. No, resulta que se fue como mono, porque les quitó mucho. En la comunidad judía no sucede eso, porque viven en una comunidad, y la comunidad todos se conocen, todos se ven, todos se corresponden uno por el otro. Cada uno de nosotros vivimos en sectores diferentes, no nos vemos todos los días, y es más fácil de repente que suceda ese irregularidades. Entonces esto también habla, el Mishpatim habla
sobre esas acciones. ¿Cómo lograr nosotros tener una economía donde podamos crecer como congregación? Es un trabajo, un desarrollo y un desafío que tenemos por hacer. Pero sí se puede lograr cuando hay un estado de conciencia, de madurez, ¿verdad? En lo que hacemos vida en la congregación. Justicia social. Leyes de justicia, prohibición de sobornos, obligación de dar testimonio justo, no seguir a la mayoría para hacer el mal. Y aquí, en esta última, habla sobre el Shabbat y las festividades. Fíjense que está clasificado como algo muy, pero muy importante. El Shabbat tiene un significado, ¿verdad? Que en reiteración del Shabbat y la obligación de las 3 fiestas de peregrinación, es decir, Pesach, Shavuot y Sukkot, la paracha concluye con la ratificación del pacto del monte Sinaí, donde el pueblo exclama: haremos y obedeceremos. De hacer, bendición. Bendición. Entonces, la Torá de Moshe está clasificada en 613 preceptos y mandamientos, 248 positivos y 365 que son prohibiciones. Esos positivos corresponden a todos nuestros cuerpos, que son 248 miembros, y los 665 prohibiciones son los 365 días del año. O sea que por cada día del año tenemos una prohibición o algo que no debemos hacer. ¿Okay? Entonces, en conjunto, esos mismos 313 preceptos y mandamientos constituye obviamente el cumplimiento que está distribuido entre los hombres, entre las mujeres, entre los niños, entre los sacerdotes, entre cada uno que conforma el pueblo. Y entonces se hace, o se cumplen esos 613 preceptos y mandamientos, que desde la antigüedad obviamente era como algo exigido, pedido al pueblo de Israel. Nosotros los justos de las naciones tenemos un tratamiento, no es que estamos exentos de cumplir su mayoría, pero sí tenemos un porcentaje que yo estoy todavía trabajando en ello, porque sí tenemos que cumplirlo, porque es de carácter universal, no solamente para el pueblo, es para que todos la podamos cumplir. Y si la hacemos cumplir, obviamente vamos a tener bendiciones. ¿Amén? ¿Qué nos quiere enseñar la Torá y estos 613 preceptos y mandamientos? Mishpatim corresponde a la lógica humana, lo que nosotros entendemos con claridad. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos y cuáles son sus consecuencias? Tiene que ver con la función social, la justicia social. Edom, ¿verdad?, es desde el punto de vista histórico o simbólico. Allí se incluye lo del Shabbat y las fiestas. ¿Okay? Son preceptos, son mandamientos que nos hace rememorar, que nos hace recordar. ¿Okay? Es la memoria colectiva. Y están los hukim, que es la voluntad divina. Los hukim son preceptos, son mandamientos que son difíciles de entender, pero son los que tenemos que cumplir, aun cuando tú no entiendas, aun cuando tú no comprendas, debes cumplir. Amén. Y eso es donde se desarrolla la disciplina espiritual. Allí donde radica la disciplina espiritual. Cuando nosotros hacemos una cosa que todavía nosotros no entendemos, ¿cómo Carrizo? Obediencia. Obediencia. Y allí es cuando yo empiezo a elevarme en lo espiritual. Amén. Mishpatim, que son leyes civiles lógicas, son las leyes evidentes
Se refiere a normas éticas y morales que cualquier sociedad civilizada desarrollaría por puro sentido común, incluso sin revelación divina. ¿Cuál es el significado? Juicios y leyes sociales. Propósito: mantener el orden, necesitamos orden, la justicia y la paz en la sociedad. Ejemplo: no robar, no asesinar, leyes sobre la propiedad que debe ser devuelto a un objeto perdido, o ayudar a alguien con una carga pesada. ¿Sí? Muchas veces nosotros pasamos como el buen o el mal samaritano. ¿Cómo es la parábola? El buen samaritano, el mal samaritano. Que vemos una necesidad y nos hacemos la vista gorda. O ayudamos. ¿Qué hacemos? Miren, a cada uno de nosotros nos va a llegar una situación para que el Eterno nos vea. ¿Qué vamos a hacer? No ponga eso en la espalda. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? ¿Sigo de largo o me devuelvo? Y ayudo a contribuir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Okay? Edom, que son los de testimonio y conmemorativa recordación, son las leyes que sirven como recordatorio, no son como dictadas por la lógica pura, pero una vez explicada tiene sentido porque conmemora eventos históricos y conceptos teológicos fundamentales. Ya cuando nosotros lo entendemos, lo hacemos con el sentido, el entendimiento. Eso es lo que habla el apóstol Rachaúl, hacer las cosas con el entendimiento. No lo estás haciendo por mera repetición. ¿Amén? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el significado? Testimonio. La gente está observando de nosotros, cómo nosotros estamos actuando. ¿Cuál es el propósito? Reforzar la identidad, reforzar y recordar la relación entre Dios y el pueblo. ¿Cuál es uno de los ejemplos? Bueno, el chaval es un testimonio de la creación. Cuando usted guarda el chaval, usted le está diciendo a su vecino que yo confío en el Eterno, porque Él me está guardando a mí, Él está cuidando de mí, Él está proveyéndome, Él está sustentando, Él me está cuidando. Y en consecuencia yo vengo al chaval con gozo, confiado de que tiene todo bajo control, todo tiene bajo su dominio. Yo reposo y confío en esa providencia poderosa y divina. Tú estás dando testimonio de la creación, estás dando testimonio. El comer matzá es un testimonio de la salida de Egipto. Cuando tú comes matzá durante 7 días, le estás diciendo gracias, gracias porque tú eres el que me purifica, me santifica, el que me diste esa salida de Egipto y hoy me siento libre. Soy redimido por la sangre de Yeshua, nuestro Melech, nuestro Rey, nuestro Redentor, el Redentor del mundo. Juquín, decretos que son suprarracionales. Son supra porque son inexplicables. Inexplicables. No tienen una base lógica. Para mi lógica no cabe. Humana, evidente, y a menudo son blanco de críticas. Mucha gente critica esto y cuestiona y se burla, aparte de quienes no practican la fe. Se cumple puramente. La gente muchas veces me dice, bueno, un día estás allí pensando de que todo te va a venir del cielo. Si vino el maná del cielo, porque yo voy a dudar. Si vino el sustento del cielo, porque yo voy a dudar. Si vino el codorniz del cielo, porque yo voy a dudar. Se cumple puramente con un acto de obediencia y conexión con la voluntad divina. Este significado son estatutos o decretos. ¿Cuál es el propósito? Disciplinar el ego. Nuestro ego tiene que menguar.
Nuestro ego tiene que menguar para que el espíritu de Ruach HaKodesh se entronice en nuestro ser. No puede ser que nosotros sigamos queriendo o pretendiendo hacer de nuestras vidas lo que nos viene indicado. Nuestra dependencia absoluta tiene que ser con el Eterno. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, tenemos que consultarla con el Eterno. Si es aprobada por Él, nosotros caminamos. El pueblo de Israel no avanzó hasta que la nube se moviera. El pueblo del Eterno de Israel no se movió si esa antorcha no se movía, si esa columna de nube no se movía. Es la dependencia que tenemos que tener nosotros en las circunstancias, y es cuando nosotros tenemos que recoger el campamento. Es cuando nosotros tenemos que recoger nuestra carpa y seguir avanzando. Pero es la señal que nos da el Eterno en cada movimiento que nos da. Si tenemos que permanecer un tiempo, el tiempo es necesario, allí debemos permanecer hasta que nos dé la señal. Hasta que nos dé la señal. Entonces, es una disciplina del ego. Disciplina nuestro ego. Y demuestra la sabiduría de Dios que trasciende del intelecto humano. Es mi lógica, pero tu lógica tiene que ser subyugada a la voluntad del Eterno. Amén. Entonces, estas leyes, por ejemplo, una de ellas es el kashrut. La gente no entiende por qué carrizo no tiene que comer ciertos alimentos, el pueblo de Israel. Para nosotros tenemos un tratamiento un poco más abierto, pero no quisiera caer en ese tema porque hay unos que son más conservadores que otros y prefieren, como dice Pablo, prefiero no ser tropiezo de nadie. Pero nosotros tenemos un tratamiento no tan riguroso como tiene el pueblo de Israel. Sin embargo, si lo haces bien, pero si no lo haces estrictamente, no eres condenado por eso. Aún el pueblo de Israel, cuando comía algo indebido, era considerado inmundo hasta las 6 de la el tarde. atardecer. Después se purificaba y comía más su vida. Cuanto más con nosotros, que podemos de repente compartir. Pero una de estas leyes son leyes por obediencia. Entonces el pueblo de Israel, que está acostumbrado a vivir en obediencia, entre comillas, todos los que realmente son apartados, santos, consagrados, y que viven una vida quizás más religiosa que otra, ese ritual o esos rituales que se hacen, de otra manera les ayudan a elevarse. Ellos no saben. Vamos a ver. Vamos a ver más adelante una de los ejemplos. Entonces, ¿cómo podemos hoy día ver los Mishpatim? Los Mishpatim representan la responsabilidad civil, moral. Su lógica es la justicia social y el bienestar común. En esta era digital se aplica el respeto de la privacidad ajena, la honestidad en las transacciones del comercio electrónico y no difundir información falsa que dañe a otros. Ahorita, en medio de las informaciones y desinformaciones, busca muchas veces justificar y dañar la imagen de otros. No nos importa colocar cosas públicas que dañen el integridad. Nosotros, ¿verdad?, como hijos de reino, no podemos prestar para ese tipo de comentario o reenvío de ese tipo de información. Por eso para nosotros es importante tener la información veraz, conocer de primera mano de que la información es veraz y no es una falsa información que vaya a comprometer la integridad de esa persona. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver también con los Mishpatim. En el trabajo, en el cumplimiento de los contratos. En el cumplimiento de los contratos. Hay personas que contratan y no cumplen con sus contratos. La puntualidad, el trato digno de la subordinación, de los subordinados, colegas. Hay personas que llegan y se levantan de manera rápida, siendo un subalterno que pasar por encima, o viceversa.
el que está en un cargo quizá más elevado, al subordinado, lo somete. Entonces, estas leyes también tienen que ver con esos tratos o el maltrato que hay entre los trabajadores. Esto es lo que permite que una sociedad diversa funcione. Y por eso se establecen leyes, cada la ley del trabajo, las leyes de las empresas, que cada una sus códigos de ética. Propósito, ¿cuál es el propósito actual? Ser un buen vecino, ser un buen ciudadano íntegro. La lógica es que no hagas a otro lo que no quiere que te hagan. Por eso que en la comunidad uno busca la manera de respetar al vecino, uno busca estar al día con todos los compromisos, con todos los servicios, para que nadie tenga que señalarte, nadie tenga que ver contigo, nadie tenga que juzgarte, nadie tenga que etiquetarte. Mira, este que va por los chavales y mira, tremenda persona que se mete con todo y es mal hablada o chismea o anda poniendo cizaña entre la gente. O sea, todo esto tiene que ver con el comportamiento, porque al final sufrimos las consecuencias cuando estamos mal. Entonces, cuando nos viene una situación que arremete contra nosotros, porque tenemos que pensar, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué actuación tuve yo que me dio en esta situación? Nada pasa desapercibido. Más adelante lo vamos a ver, pero es interesante que algunas veces la justicia se manifiesta y se da el veredicto y todo, pero sí hay culpabilidad, sí hay falsos testigos, y muchas veces es condenada a una persona de manera injusta y paga una condena, pero puede ser absuelta o como puede ser doblemente condenada porque se descubrieron hechos que pueden más bien hundirlo más, o simplemente salieron a flote hechos que más bien lo van a favorecer para sacarlo de la condena que le han emitido, lo que han hecho. El hedor en estos tiempos es el poder de la memoria y la identidad. Es una cultura globalizada que tiene la homogeneidad. El hedor, que es testimonio, el recuerdo, actúa como anclas culturales y espirituales. Rituales de pausa, la aplicación moderna de hedor, como el Shabbat y las festividades, es crear una isla en el tiempo. Un mundo hiperconectado, decidir desconectarse para recordar quiénes somos y dónde venimos, es un acto de resistencia y salud mental. Este objetivo que tenemos acá es un distractor de toda la semana. En Shabbat, usted tiene que olvidar. Si usted está pendiente de ese celular, estando aquí en Shabbat, no está haciendo nada. Pero si usted lo pone a un lado, ¿verdad? Aunque usted lo trae, obviamente, pero si usted lo pone a un lado y no está pendiente de él, y le pide al Señor que no entre ninguna llamada, que no entre ningún distractor, el Eterno va a hacer su obra, ¿verdad? Yo sé que hay algunos que tienen compromisos que tienen que atender, obviamente. Los que están exentos, ¿quiénes son? Muchas veces los que están exentos de todo esto. Bueno, obviamente los que trabajan con la seguridad, con la salud, ¿verdad?